Muy buenas, hermanos. Hoy estamos aquí otro domingo más en el nombre de Jesucristo para dar la palabra a mis hermanos que le siempre quiero ofrecerle a ustedes, siempre guiada por el Espíritu Santo y para que esa palabra sea la que cambie y transforme sus corazones. Como siempre, le deseo mucha paz y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Que la protección de Dios esté siempre cubriéndolo a cada uno de ustedes y sus familiares. Y estamos aquí, como siempre, otro domingo más para ofrecer, hermanos, la palabra de Dios, la cual nos une en espíritu y en amor, porque solo la palabra de Dios nos ayuda a conocer el significado de nuestras vidas y de cómo debemos caminar con Dios en este mundo que se apaga. Pero aunque el mundo se apague, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no podemos escondernos, porque nosotros tenemos que estar en lo alto para que esa luz brille y de aquellos que viven en las tinieblas, mis hermanos. Porque la palabra nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. Vamos al Salmo 119 antes de empezar con el mensaje para dar algunos versículos que hablan sobre la palabra. Y dice, Salmo 119, versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Versículo 16, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Versículo 37 del mismo Salmo 119 nos dice, aparta de mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Versículo 43 del mismo Salmo, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Aquí vemos 4 versículos hermosos que habla sobre la palabra, que es nuestra esperanza. Ella nos da vida, la palabra nos da vida, mis hermanos, es nuestra esperanza. En ella tenemos que meditar y deleitarnos en ella. Y dice que debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque ellas nos ayudan a no pecar contra Dios. Sin la palabra, mis hermanos, es difícil que nosotros tengamos esa fe para agradar a Dios. La palabra alimenta a la fe. La fe alimenta nuestra paciencia. La paciencia, mis hermanos, nos ayuda a obedecer a Dios, a ser valiente y a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso he titulado el mensaje de hoy, para seguir la frecuencia de Santiago. Hoy vamos con Santiago, pero voy a decir el título. Dice, sé paciente a las promesas del Señor nuestro Dios y obtendrás la victoria. Sé paciente a las promesas del Señor nuestro Dios y obtendrás la victoria. Obtendrás la victoria. Santiago, lo hemos oído de Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Vamos a empezar. Y dice, versículo 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados
Pues miren, el juez ya está a las puertas. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Versículo 12 y último dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Aquí vemos que del 7 al 11 habla de la paciencia, mis hermanos. Ahora bien, ¿qué debemos saber de la paciencia? Primeramente, para empezar el mensaje, ¿qué debemos saber? Que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no puede tener paciencia. También, no solamente tenerlo, estar lleno del Espíritu Santo. Si tú estás por la mitad de llenura, tu paciencia será limitada. Pero si está lleno, puede perseverar hasta el fin. Tu paciencia puede llegar hasta el final y ganar y alcanzar la meta en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos definirla? Para saber qué fruto del Espíritu Santo lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahora, ¿cómo podemos definir en lo espiritual a la paciencia? Que es una virtud que todo hijo de Dios, es decir, cristiano, debe tener para, para sí esperar con firmeza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una virtud que viene del Espíritu Santo, que los hijos de Dios, es decir, los que hemos estado a Cristo, debemos de tener, porque si no tenemos la virtud de la paciencia, fácilmente, como vamos a ver más adelante, caemos y nos salimos no que caemos porque podemos caer y levantarnos, pero si no tenemos la paciencia firme, podemos salirnos del camino y rendirnos a la primera. Y hay un pasaje de Tito, en Tito capítulo 2, versículo 13, que nos dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La venida, como dije, con firmeza esperar la venida. La paciencia te da la firmeza para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto caminar en santidad, bajo el cielo de Dios, guiado en su luz. Ahí hablamos del fruto de la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, y de la definición. Ahora vamos a entrar a lo profundo del tema. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Santiago desea de nosotros? Desea de la iglesia. Que tengamos paciencia. Que tengamos paciencia como hijos del Dios Altísimo. En este mundo caído y apagado, tenemos que tener paciencia. Da igual que vengan tribulaciones, persecuciones, injusticia. Da igual que estemos momentos de momentos de hambre, momentos de tristeza. Todo eso lo han pasado nuestros hermanos en el pasado. El mismo Jesucristo pasó todo eso. Entonces, si Cristo fue paciente en su ministerio, también nosotros tenemos que ser pacientes en nuestro ministerio. Acuérdense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Él está cerca.
y sabemos que vendrán momentos difíciles y la paciencia tiene que estar presente, porque esa paciencia nos da la seguridad de que estamos caminando correctamente con Dios. Vayamos a Juan. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 20-21. Juan capítulo 15, perdonen, 20-21, versículo 20 y 21. ¿Qué nos dice? Pregunta a Jesús. ¿Recuerdan lo que lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también lo escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Pero ¿qué dice en Mateo 24:13? Que todo aquel que persevere de estas cosas será salvo. Todo aquel que persevere en el camino a las persecuciones, a las tentaciones, a las injusticias, al maltrato, aunque sean violentos contra ti, aunque todo el mundo te deje solo a ti, familia, mujer, hijos, pero si Dios está contigo, tú tienes la mejor compañía. Pero aunque todo el mundo te deje solo y te sientas perseguido, si te mantienes firme y persevera, tendrás lo que Dios tiene destinado para ti por tu paciencia. ¿Y dónde lo vamos a ver eso? Vamos a Santiago, al mismo Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 12. Y lo vamos a ver, mis hermanos. Dice, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12, sobre los que son pacientes. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarla recibirán que la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Qué hermoso versículo de promesa, ¿eh? Aquí lo vemos. Paciente a las pruebas, a las tentaciones, como le dije anteriormente. Da igual que te deje solo todo el mundo. Da igual. Persevera. Sé paciente. Que el que es mayor que todo está contigo. El que es mayor que todo está contigo. Y si es mayor que todo, ¿quién contra nosotros? Para continuar con el mensaje, acordémonos de la antigüedad como muchos personajes de Dios, mis hermanos, por ser impaciente, trajo muchas dificultades a su vida. Vamos a hacer una diferencia de los impacientes y de los pacientes. Quienes se mantuvieron firmes con Dios y quienes se fueron impacientes y tuvieron muchos problemas. Vamos a empezar con Génesis 15, cuando Sara incita a que Abraham tuviera relaciones sexuales con su esclava, porque ella no esperó la promesa, la cual ya se le había dicho en el capítulo anterior, pero no, Génesis, perdón, mis hermanos. Es Génesis 16, perdonen mis hermanos. Génesis 16, aquí vemos cuando Sara pierde la paciencia, perdonen. En Génesis 16, Sara pierde la paciencia aquí y incita a Abraham a que tuviera relaciones sexuales con su esclava, Agar. Pero ya Dios le había, ya Dios en el capítulo anterior, en el capítulo 15, le había dicho, había hecho un pacto con Abraham de que iba a tener un hijo. Pero también Abraham fue culpable porque tampoco fue a Dios a decir,
Dios, ¿qué hago en este momento? Sino que la carne, la carne invadió su corazón y hizo lo que hizo hizo lo que su esposa mandó, que era Sarai. ¿Y qué pasó? Viene Ismael, hijo de la esclava, y la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac nunca se han llevado. Los árabes nunca se han llevado con los israelitas. Y hasta el día de hoy son enemigos. Aunque haya una apariencia de un pacto que hicieron de paz, todo eso es mentira. 4000 años después, por esa impaciencia de Sara, sigue un conflicto entre dos naciones que son primas hermanas. Pero hay un conflicto muy, muy fuerte ahí, mis hermanos, que podemos ver 4000 años después. Aquí vemos los resultados, el primer resultado de la impaciencia. Vamos a Éxodo, capítulo 32. ¿Qué vemos ahí? El pueblo de Israel se impacienta porque Moisés no baja del monte Sinaí cuando está recibiendo los mandamientos, la palabra del pacto. Se impacienta Israel. ¿Y qué hace? Hacen un ídolo, un becerro de oro. Aquí vemos lo que hace la impaciencia. Cuando eres impaciente, el orgullo te está dominando porque no está haciendo lo que realmente tienes que hacer. Y ahí vemos lo que pasó ese día, que 3000 hombres murieron. Hubo una mortandad de 3000 personas por esa idolatría que hizo Israel en ese día. Muchas personas murieron. Pero cuando vamos a Número capítulo 11, vemos que el pueblo de Israel se queja. ¿De qué? Porque se está quejando del pan que Dios le da, ese pan, el maná. Pan viene de la mano de Dios. Ellos se quejaron. También se impacientaron y criticaron a Dios y a Moisés. También hubo una plaga y murió mucha gente por esa impaciencia. Aquí vemos ya 3 relatos. ¿Vamos a dónde? Vamos a Primera de Samuel. El rey Saúl tiene que esperar a Samuel que venga a hacer el sacrificio. Pero como le digo anteriormente, lo estaban dejando solo los soldados. Y él pensaba que se estaba quedando solo, sin nadie. No fue paciente y hizo el sacrificio, el cual no le tocaba a él, le tocaba al profeta Samuel. ¿Y qué pasó ahí? Dios le dice por medio de Samuel que ya será quitado de ser rey y se lo va a dar a otro conforme a su corazón. Por esa impaciencia, y mira lo que le pasó ahí a Samuel. Perdonen, a Saúl. La impaciencia nunca trae nada bueno. Cuando vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, ¿qué vemos? Himeneo y Alejandro, dos cristianos, no perseveraron. No perseveraron, lo dice claramente. ¿Y qué hizo Pablo? Se lo entregó al Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Lo mandó al mundo, lo sacó de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban blasfemando, estaban apostatando, porque no perseveraron. Como dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ese tendrá la recompensa. Y aquí vemos que la impaciencia, mis hermanos, trae muchas dificultades. Primero Abraham, el pueblo de Israel, Saúl, y vemos que todavía ahora en el Nuevo Testamento vemos como hombres abandonaron el camino. Seguimos. Los pacientes, bueno, vamos a mentar a Job, que dice Santiago. Job fue un hombre que lo perdió todo, pero no renegó de Dios a pesar de eso. ¿Y qué pasa en el capítulo 42:10? Dios le dio el doble de lo que le había proveído al principio, el doble le dio. ¿Por qué? Porque él perseveró, él tuvo paciencia. Nunca renegó a pesar de todo lo que le pasó, nunca renegó del Padre. Mas decía, yo vine al mundo desnudo y desnudo me voy. Vine sin nada y sin nada me voy a ir. Dios quita y Dios da. Bendito sea Jehová. Y así es, mis hermanos. La paciencia trae su recompensa. Elías, mis hermanos,
perseguido por Acá y Jezabel, perseguido totalmente. Por él peleó contra los falsos profetas. Y hubo un momento en el capítulo 10, Primera de Reyes 19, cuando Elías también estaba angustiado, pero él fue al Padre. Y el Padre le mandó un ángel, le dio pan y agua, él comió. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? Come, porque el tiempo es largo, el camino es largo, nuestro camino es largo en el camino con Dios. Y tenemos que estar fortalecidos, no débiles. Tenemos que estar preparados, ser pacientes. ¿Y qué pasó con Elías? Elías fue arrebatado por 2 caballos de fuego. Fue tomado, no murió. Jeremías, mis hermanos. Jeremías fue un hombre perseguido por todo el pueblo de Judá. Por todo el pueblo fue perseguido. Fue golpeado, fue maltratado, le hicieron de todo a Jeremías. Así como le hicieron a Jesús, en pocas palabras. Pero Jeremías vio como Dios le prometió que Jerusalén y Judá iban a ser destruidos y llevados al cautiverio. Y él lo vio con sus propios ojos todo eso. Y fue grande su ministerio, porque fue paciente. Ahora vamos a nuestro tiempo, a la era cristiana. Los apóstoles, la iglesia. 2000 años estamos aquí todavía. ¿Por qué? Porque ha sido paciente. Muchos no han perseverado, pero muchos estamos aquí todavía. Los apóstoles tendrán su nombre en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque fueron pacientes y perseveraron. Muchos hermanos han ganado la corona. ¿Por qué? Porque fueron pacientes y perseveraron, mis hermanos. Ahora vamos a terminar con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34 y 38. Para terminar, mis hermanos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34 y 38. Entonces, pregunto, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Pregunto, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicción, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Dice el 37, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Seguimos, y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermoso, hermoso, mis hermanos. Aquí vemos qué gran promesa. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Pero hay que tener esa paciencia ahí, cada día, cada día, cada día. Porque vendrán momentos como Elías, vendrán momentos como Jeremías, vendrán momentos como Job, vendrán momentos que pasaron como los apóstoles, como nuestro Señor Jesucristo, vendrán muchos momentos. Pero Dios está ahí. Aquí lo dice, nada podrá separarnos del amor de Dios, el cual se reveló por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, ya hemos llegado al final. Que Dios lo bendiga y que este domingo sea de mucha paz. En el nombre de Jesucristo, quien da la vida eterna. Amén.